vamos a continuar con el tercer caso clínico que nos toca a nosotros acá en Mérida en relación a prolactinoma. Y voy a entonces a pasar a mi residente de tercer año para entonces que haga la presentación. Muy buenos días, bienvenidos a este primer curso introductorio de neuroendocrinología. Mi nombre, la doctora Janie Gómez, residente segundo año de endocrinología. Nuestro tema a tratar a continuación, como lo dice el doctor Roa, prolactinoma. Nuestro caso se trata de una paciente femenina que lleva por nombre entre sus datos de afiliación bajo las iniciales de AEDC. Tiene una edad de 66 años, género femenino, una historia clínica de 120, 50, 64, dirección, energía, ocupación, ama de casa, divorciada, religión católica. El motivo de la consulta de nuestra paciente fue el siguiente: cefalea y disminución de la agudeza visual. Se trata de paciente femenina de 66 años, natural y procedente del Vigía, Estado Mérida, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial sistémica, quien inicia enfermedad actual el 11 de octubre del 2020, presentando cefalea holocraneana, predominio frontal, inicio insidioso, de leve intensidad con aumento progresivo, carácter punzante, sin horario establecido, que limita con actividades cotidianas y no atenúa con analgesia convencional. Concomitante, galactorrea, amaurosis derecha, de rápida instauración, motivo por el cual acude a facultativo privado, en este caso un neurólogo, que le indica una resonancia magnética simple. Para el momento la paciente se lo realiza, es referida al Centro de Neurocirugía de y es ingresada. Para este momento nos interconsultan a nosotros el servicio de endocrinología. Nosotros le solicitamos lo que es todo el perfil hormonal de la adenohipófisis del 27 de octubre del 2020, una glicemia de 78, tenemos una prolactina en 81.7 nanogramos sobre decilitro, un cortisol 8 AM de 180, en donde está dentro de los valores referenciales del laboratorio, TSH en 2.3 unidades internacionales litros, T4 libre en 1.64 nanogramos y la resonancia magnética, que no es la ideal, recordando que para la región celar, la ideal es una resonancia magnética nuclear con énfasis en silla turca con gadolínio. Pero en este caso la señora solo se pudo realizar la síntesis. Posterior, que tenemos una evidencia de la resonancia magnética de un macroadenoma, ya que tiene unas medidas de 2.36 por 3.36 centímetros, lo clasificamos por su tamaño en un macroadenoma. Le indicamos lo que es su prolactina porque no concuerda el tamaño del tumor con la prolactina que tenemos acá. Le indicamos su prolactina diluida en 1237 nanogramos decilitro. Solicitamos IGF-1 en 86.7, esta se encuentra entre los límites normales, siendo así un adenoma funcionante, es decir, un macroprolactinoma. El tratamiento que instauramos en nuestra paciente fue el siguiente: a partir del 4 de noviembre del 2020, iniciamos con cabergolina 0.5 miligramos, 2 veces por semana, el día lunes y el día jueves. Para el 23 de noviembre se decide alta médica por nuestro servicio en vista de mejoría clínica. La paciente refiere en este último tiempo por vía telefónica haber mejorado la amaurosis derecha. Se realizó su campimetría para su seguimiento y ahí se hay mejora por la parte oftalmológica. Su control igual a campimetría, resonancia magnética cerebral en los 3 meses y el control de prolactina para ver cómo está respondiendo a nuestro tratamiento de agonista dopamínérgico. Acá podemos ver la resonancia de nuestra paciente. Es una resonancia magnética nuclear simple de cerebro. De izquierda a derecha tenemos primero lo que es un corte axial o transverso. En T1 evidenciamos un LOE a nivel celar, ISO, hipointenso. Ahí lo observamos a nivel, en la segunda imagen, de izquierda a derecha, tenemos un corte coronal, evidenciando nuevamente, esta se encuentra en T2, evidenciándose así el LOE de la paciente siendo un macroadenoma.
Recordando las medidas 2.56 por 3.36. En el corte sagital, que es la última imagen que tenemos acá, vemos como ya hay como la silla turca, vemos como ya toca silla turca y tiene predominio tanto supracelular como paracelular. Un poco dentro de lo que es la bibliografía de los prolactinomas, tenemos que los prolactinomas constituyen el tumor pituitario más común, aproximadamente en un 40%. Característicamente estos van a ser benignos y son de origen monoclonal. La literatura nos refiere que en muy poca prevalencia estos tienden a ser malignos, aproximadamente en 1%. Según el tamaño del adenoma, tenemos que microadenomas son menores a 10 milímetros y macroadenomas mayor a 10 milímetros, siendo nuestra paciente un macroadenoma. El exceso de prolactina o hiperprolactinemia es el desorden hormonal hipoficiario más frecuente observado en la práctica clínica. Tenemos que estar muy pendientes con esto para hacer el diagnóstico diferencial entre hiperprolactinemia y ya un adenoma productor funcionante de prolactina. Dentro de la epidemiología, el prolactinoma es responsable aproximadamente del 20 al 25% de los casos de amenorreas secundarias en nuestros pacientes. Hiperprolactinemia es más frecuente en las mujeres entre los 20 y 50 años de edad, en su edad reproductiva. En la quinta década de vida, la frecuencia es la misma tanto para hombres como para mujeres en el caso de los macroprolactinomas. Una prevalencia promedio fue calculada entre 10 por cada 100.000 hombres y 30 por cada 100.000 mujeres, siendo el sexo femenino con mayor prevalencia del prolactinoma. Y generalmente cuando llega a nuestra consulta los pacientes masculinos, llegan ya con un macroprolactinoma porque los síntomas no sugieren esta etiología. En cambio, en las pacientes en edad reproductiva sí tienden a acudir a nuestra consulta por una amenorrea secundaria. Ya en la fase posmenopáusica pueden llegar, pero ya con un macroadenoma en vista de que los síntomas no son muy claros, a menos que presente una galactorrea, como el caso de nuestra paciente. Dentro de la etiología tenemos que ir viendo cuál es la etiología de esta hiperprolactinemia entre la paciente. Sabiendo que un aumento de la prolactina, esta puede ser fisiológica, producida, hay un aumento por el sueño, por el coito, por el ejercicio, el embarazo, la lactancia y el estrés. Todo esto nos va a dar un aumento moderado de la prolactina. También afectaciones en lo que es el tracto hipotálamo hipoficiario nos puede producir una hiperprolactinemia. En cuanto a la parte hipotalámica, un cranofaringioma, un meningioma, y en la parte hipoficiaria, como el caso que estamos exponiendo en este momento, un prolactinoma, también productor de GH, acromegalia, recordando que siempre tenemos que descartar, siendo que la GH y la prolactina tienen una homología del 16%. La farmacológica es muy importante descartarlas porque hay medicamentos que nos pueden dar elevado la prolactina. Entre los fármacos tenemos los neurolécticos, los antipsicóticos. Uno es la risperidona, que puede tener una prolactina mayor a 200 nanogramos. Antieméticos, o la metoclopramida, también nos puede dar elevada la prolactina. El uso de anticonceptivos orales, también hay que descartarlos. Y los antagonistas H2, también hay que descartar que el paciente no esté tomando ningún tipo de estas fármacos. Dentro de las enfermedades sistémicas, ver que la función renal, la función hepática, estén dentro de sus límites normales, que no tengan ninguna enfermedad sistémica nuestro paciente, y también descartar lo que es el hipotiroidismo primario, debido a que recordemos que la TRH es un factor estimulante para la producción de prolactina. Dentro de la clínica lo quise clasificar de la siguiente manera: en el sexo masculino, en el sexo femenino y los efectos de masa. En la clínica de los hombres tenemos principalmente, ellos van a presentar disfunción eréctil, disminución del deseo sexual, disminución de los caracteres sexuales secundarios, infertilidad, ginecomastia en poco por ciento, unos que lo presentan, otros que no, disminución de la masa muscular, osteoporosis por el hipogonadismo, y la galactorrea también está descrita en muy poca prevalencia.
En el sexo femenino, las alteraciones menstruales, ya sea amenorrea o oligomenorrea, galactorrea, infertilidad, disminución del deseo sexual y osteoporosis. El efecto de masa que nos va a presentar generalmente estos macroprolactinomas va a ser cefalea. En el caso de nuestra paciente tenía cefalea que no atenuaba con analgesia convencional. Las alteraciones visuales que nuestra paciente les presentó, una amaurosis derecha, el hipopituitarismo y parálisis de los pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto. Dentro del diagnóstico, como lo mencioné anteriormente, dentro de la etiología, es indispensable hacer una buena anamnesis. ¿Por qué una buena anamnesis? Ver todas las características fisiológicas que tenga la paciente en ese momento, ver si está recibiendo algún tipo de fármacos que no estén produciendo esas hiperprolactinemias y ver un buen examen físico si tiene afectación hipogonadismo, si tiene presencia de galactorrea, todo el eje lo que es con respecto al examen físico. Y los laboratorios, ¿para qué? Para descartar otras causas, ya sea renal, hepáticas o el mismo hipotiroidismo. ¿Qué vamos a solicitar? Vamos a solicitar prolactina, las recomendaciones que nos da la bibliografía, que esté en ayuno, mínimo 8 horas, que se realice entre el segundo y quinto día del ciclo menstrual, abstinencia sexual de 24 a 48 horas, abstinencia de ejercicio físico de 24 a 48 horas, un descanso adecuado, reposo mínimo de 30 minutos para hacer la extracción de la prueba y evitar el estrés excesivo en la venopunción. Recordando que la vacuna puede aumentarse por estrés mínimo como la venopunción. Dentro del diagnóstico es importante el servicio de neurocirugía utiliza esta clasificación de sí y lo quise traer a colación de corte espiral de nuestra paciente y la estadificación de Hardy, en donde se clasifica en diferentes grados, en grado 0, 1, 2, 3 y 4. El grado 0 todavía lo que es el microprolactinoma se encuentra dentro en el grado 1 vemos como ya hay un aumento del microprolactinoma y que toca la silla turca o la fosa de la silla turca. En el grado 2 ya hay una extensión del LOE a nivel de la silla turca, que podemos ver que ya puede ser un macroadenoma. En el tercer grado vemos que ya hay una distorsión de la silla turca y puede llegar hasta la paracelar o supracelar, y en el cuarto grado vemos como una deformidad total, una toma de la fosa, la silla turca y sus adyacencias. En nuestra paciente lo clasificamos como un Hardy grado 3. Dentro del diagnóstico diferencial es muy importante la prolactina. ¿Cuánto es el nivel de prolactina? Para nosotros orientarnos en este diagnóstico diferencial. Las concentraciones de prolactina nos pueden orientar a la etiología de la misma. Si la prolactina se encuentra entre 21 y 50 nanogramos ml, la etiología puede ser variable, probablemente funcional. Si se encuentra entre 50 a 100, ser sospechosa a un tumor o medicamentosa. Es importante descartar todo lo anterior mencionado. Entre 101 y 200 puede ser altamente sospechosa a un tumor probable microprolactina. La literatura nos habla que si tenemos un valor de prolactina mayor a 100, nos indica que su probable etiología es un microprolactinoma. Y si encontramos más de 200, muy probablemente un macroprolactinoma. Y en casos de que el tumor del macroprolactinoma mida más de 4 centímetros, puede secretar una prolactina más de 500 nanogramos sobre decilitro. Esto es muy importante. ¿Cuáles van a ser nuestro diagnóstico diferencial? Tenemos el adenoma hipofisiario no funcionante. Esto evaluamos todo lo que es el eje del adenohipófisis, todas las hormonas secretadas por la misma, a nivel de lo que es las células lactótrofas, vemos se solicita su prolactina, a nivel de las células somatotrofas, en este caso pedimos IF1, en las células cirotrofas pedimos lo que es TSH y T4 libre, y en cuanto a lo que es el eje de la corticotropina, pedimos
El cortisol, 8 AM. Y su función gonadal, muy poco lo pedimos, sino principalmente los que nos comprometen la vida. Si una alteración o una hipersecreción de alguna de estas células, hablamos de que es un adenoma hipofisiario funcionante. De caso de que no haya ninguna alteración, es un adenoma hipofisiario no funcionante. Dentro de lo que es el tamaño del adenoma, como lo mencioné anteriormente, microprolactinoma menor a 10 milímetros y macroprolactinoma mayor a 10 milímetros. En caso que ya tenemos la evidencia, tenemos una resonancia magnética que nos reporta un macroprolactinoma mayor a 10 milímetros y no nos corresponde la prolactina que tenemos para el momento, como en el caso de nuestra paciente que tenemos un macroprolactinoma y nos reportó una prolactina en 81 nanogramos ml, nos hace sospechar sobre el efecto Hoff o el efecto de gancho, en donde no corresponde la prolactina estérica que tenemos con el tamaño del macroadenoma. Esto se llama así efecto Hoff o efecto de gancho. ¿Qué solicitamos? Solicitamos diluida 1 en 100, que ahí podemos ver el valor real de esta prolactina. En el caso de nuestra paciente fue de 1236 nanogramos sobre ml. Dentro del manejo, para el prolactinoma, tenemos que el manejo clínico es indispensable. Es la primera línea para el mismo. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento va a constituir en reducir los valores normales de la prolactina. El propósito es recuperar la función gonadal y detener la galactorrea, y en cuanto al prolactinoma, reducir la masa tumoral y los efectos compresivos del mismo. Con esto, los medicamentos son los agonistas dopaminérgicos. En nuestro país utilizamos lo que es la cabergolina y la bromocriptina. La cabergolina la podemos iniciar a 0,5 2 veces a la semana, y la bromocriptina podemos utilizarla a 1,25 miligramos. La literatura está haciendo una vez al día o 2 veces al día. Teniendo en cuenta que este manejo clínico tiene buena respuesta en estos pacientes, tanto en la reducción del tumor como en la histoquímica. Dentro del centro tenemos que primero vamos a conseguir lo que es la disminución de la expresión hormonal, normalizando la prolactina estérica, disminución del tamaño tumoral con mejoría de la sintomatología neurológica, preservación de la función hipofisiaria residual y restablecimiento del déficit, y prevención y la progresión o recurrencia tumoral. Que vamos a solicitar la prolactina estérica, nuestra resonancia magnética nuclear, la campimetría para ver la mejora de la paciente a nivel oftalmológico, la densitometría ósea, si tiene muchos años presentando lo que es macroprolactinoma, la afectación a nivel óseo por el hipogonadismo que produce la hiperprolactinemia, y el resto de la función hipofisiaria que esté preservada. Cuando hablamos de un manejo quirúrgico, en manejo quirúrgico vamos a hablar cuando el aumento del tamaño tumoral, a pesar del tratamiento médico, no es óptimo, no responde y no se reduce ese tumor. Una apología hipofisiaria, intolerancia al tratamiento oral, un microadenoma y macroadenoma en tratamiento con agonistas dopaminérgicos, una compresión climática, respuesta al tratamiento tras administración de agonistas dopaminérgicos, macroadenoma en pacientes psiquiátricos con contraindicación del agonista dopaminérgico. Principalmente los prolactinomas tienen un manejo clínico. Si no hay respuesta, un manejo quirúrgico con una cirugía transestenoidal, principalmente tanto para micromasa, y en caso de que no se pueda realizar la cirugía transestenoidal, una transcranial. Simplemente la transestenoidal, evitar las consecuencias. Acá traigo a colación una ficha que no solo nos reporta que con el uso de los agonistas dopaminérgicos hay una reducción del tamaño, sino que la cabergolina también hace mejora lo que es la parte inmunohistoquímica de las células lactótrofas a nivel de la adenocorteza. Este es reciente, del año 2020.
Acá vemos unas imágenes en donde se trata de paciente de 30 años que se le diagnostica un macroadenoma mayor a 4 centímetros. ¿Qué hacen en esta ficha? Se trata de este paciente, se hace dos operaciones. Una, primeramente, en donde el paciente no recibe la cabergolina, se extrae parte del macroprolactinoma y posterior a esta primera cirugía comienza a recibir la cabergolina para ver cómo es la respuesta a la misma, para evaluar qué, no solo evaluar la reducción de tumor a nivel del adenohipófisis, sino también cómo mejora todas estas células lactótrofas al agonista dopaminérgico que es la cabergolina. Aquí vemos la mejora del paciente. Aquí hacen un resumen en cuanto a las características morfológicas e inmunohistoquímicas del prolactinoma gigante antes y después del tratamiento con cabergolina. Lo separan en dos tiempos. En el primer momento, la primera cirugía antes de que se iniciara la terapia con cabergolina, y después en el momento en donde se realiza la administración de la cabergolina. ¿Qué vamos a encontrar aquí? A grosso modo, en cuanto a la microscopía óptica, los complejos celulares están separados por numerosos vasos a la luz extendida y las paredes están engrosadas. En cambio, con el uso de la cabergolina, el tumor disminuye y también lo que es la expansión de los vasos. La mitosis es alta y con el uso de la cabergolina vemos cómo está ausente y la vascularización del tumor sin la cabergolina es alto y con el uso de la cabergolina está bajo. Tenemos las características histoquímicas del tumor. Voy a tomar a colación mayormente lo que es la expresión del 67% que se toma para lo que es la parte inmunohistoquímica del tumor. Vemos que tiene un número de 8, un número alto, sin el uso de la cabergolina, y posterior al uso de la cabergolina vemos cómo disminuye el mismo, tanto la expresión del CD31 y el CD34. Siendo así que acá vemos en todas las letras A, esto fue antes del uso de la cabergolina, y las letras B después del uso de la cabergolina. Como tiene una buena respuesta tanto inmunohistoquímica de las células lactótrofas al uso de la cabergolina. Como resumen o conclusión, los prolactinomas tienen muy buen pronóstico. Tienen un manejo clínico con los agonistas dopaminérgicos, una buena respuesta en caso de que no respondan a este tratamiento, es donde se decide un tratamiento quirúrgico. Y acá vemos como el uso de la cabergolina mejora en todos los aspectos, no solo la parte tumoral del mismo. Acá nuestro posgrado en endocrinología del IHULA. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los doctores Gómez, Roal y Jenny. Excelente presentación. Un poco para retomar lo que ya la doctora dijo, quisiera que los panelistas pues hicieran énfasis en el concepto de tamaño tumoral y valores de prolactina y el fenómeno Hooke, así como qué tanto pudiera influir la lateralización del tallo hipofisario en los valores de prolactina al evaluar a un paciente con una lesión macro. Para ello tenemos a los panelistas, la doctora Dora Milar, a la doctora Isabela Feola Cruz y al doctor Paul Campbell. Adelante. No sé quién quiere hablar. Con respecto a la primera consideración, los prolactinomas son los tumores hipofisarios donde existe una relación directa entre la secreción hormonal, la secreción de prolactina y el tamaño tumoral. Es decir, que mientras más grande sea el tumor, más tenemos que esperar valores elevados de prolactina. Adicionalmente, en este mismo sentido, cuando nosotros tenemos un tumor muy grande, o un tumor grande mayor de 2 centímetros, como dijo la doctora, y observamos niveles de prolactina discretamente elevados, podríamos plantearnos dos consideraciones. Una es que sea un tumor no funcionante, que esté comprimiendo tallo y que por lo tanto existe una hiperprolactinemia como consecuencia de pérdida del tono dopaminérgico,
O, por otro lado, el efecto Hooke. Entonces, ¿cuál es el efecto Hooke? Un tumor produce una cantidad muy grande de prolactina, pero cuando se realizan los inmunoensayos, debido a que eso es una reacción de sándwich donde existen antígenos de captación, anticuerpos de captación y fijadores, entonces se saturan todos los sitios por esos niveles elevados de prolactina y el laboratorio nos reporta un valor mucho más bajo de lo esperado. Entonces, esto se solventa solicitando prolactina diluida en 1/100 generalmente, para que de esta manera se libere esos problemas que ocurren en el inmunoensayo y obtengamos el valor real de la prolactina. Está muy alto, es un macroprolactinoma. Sigue estando abajo, es un tumor no funcionante con hiperprolactinemia secundaria o efecto de tallo.